Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a este encuentro virtual. Soy Gabriela Punín. Comenzaremos en pocos minutos. Estamos esperando que todos puedan conectarse a esta transmisión. Hoy conversaremos sobre ciencia, ecología y prácticas artísticas, considerando que durante y después de la pandemia quizás sea necesario pensar en otros modelos de producción cultural y artística, y lo haremos junto a dos invitados muy especiales. Les comento que el Centro de Arte Contemporáneo reabrió sus puertas los viernes, sábados, de 11 a 4 de la tarde. Para quienes quisieran visitarnos, la entrada es gratuita. Quisiera contarles un poco sobre nuestros invitados. Gilberto Esparza reside en San Miguel de Allende, México. Ha colaborado con centros de investigación, ha realizado exposiciones individuales y colectivas, recibió el Golden Nika Hybrid Art en el 2015, segundo premio de la Fundación Telefónica de España, mención honorífica en Arts Electrónica, Linz Austria y el Premio a la Producción Iberoamericana Vida 2009. Juan Carlos estudió en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, ITAE, en Escuela Lima y actualmente vive en México. Es parte del programa educativo de SOMA. Su obra artística se centra en la generación de diálogos sobre los usos críticos de conjugación, arte, tecnología y ciencia a partir del desarrollo de visualizaciones de datos sensibles, esculturas electrónicas, robóticas y automatizadas que incluyen procesos experimentales de investigación científica. Bienvenido Juan Carlos y Gilberto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues gracias a ustedes, gracias Gabriela, al Centro de Arte Contemporáneo, por activar estos espacios de diálogo y comunicación. Creo que es una importante labor en el desarrollo de contenidos que viene desarrollando el centro. Les felicito por ese lado, ¿no? No sé, le doy la palabra al amigo Gilberto Esparza. Qué bueno encontrarte, Bienvenido, Gilberto. Gilberto. Qué bueno verte, Gilberto, ¿no? Después de nuestra experiencia en este mismo espacio, pero físico. Vamos a empezar este diálogo con algunas preguntas. Gilberto y Juan Carlos, ¿por qué son importantes los diálogos entre arte y ciencia y ecología? ¿Por qué creen que es importante abordar estos temas desde los espacios dedicados al arte contemporáneo? ¿Empezamos, Gilberto? ¿Sí me escuchas? Está el audio apagado. Listo, perdón. Bueno, yo lo siento, siento que es muy importante y ha estado sucediendo en muchos proyectos en el quehacer artístico, la colaboración entre arte, ciencia, tecnología, y bueno, el medio ambiente también pues, ha tenido, pues, es una preocupación global, ¿no? Por el manejo, la aproximación que hemos tenido con el entorno, pues se abren muchas reflexiones en torno a eso, a la ética y a varias cosas, ¿no? Bueno, creo que este tipo de diálogo no es nuevo, lo venimos viendo en la práctica artística creo que desde los años 60, pero parte de la democratización de la tecnología y de la ciencia permite un acercamiento a un tipo de producción especializada y vinculada a
a nuevos usuarios, a nuevos públicos, ¿no? Permite que estos proyectos vayan creciendo, ¿no? Entonces, en este momento creo que es muy, pero muy importante sostener este tipo de producción y de diálogos, ¿no? Entre disciplinas, no solo porque es un tema de interés, ¿no? En la situación en la cual nos encontramos como planeta, como proceso humano, ¿no? Sino que también creo que permite a futuras generaciones de artistas poder conocer otras formas de producción, ¿no? Más allá de las formas tradicionales de la práctica artística. Entonces, en ese sentido también creo que es muy importante este proceso, ¿no? Es posible construir otras realidades a través del diálogo arte, ciencia y tecnología. ¿Nos podrían dar un ejemplo sobre estas realidades? Juan Carlos. Bueno, esta vez empiezo yo. Bueno, ok. Sí, realmente sí es posible construir otras realidades. A veces no solo se trata de construir nuevas realidades, ¿no? También creo que sirve para tener una aproximación diferente a las realidades que habitamos. Por un lado está el poder de la ficción y los imaginarios sobre la ciencia, ¿no? Pero en mi caso yo prefiero que este diálogo entre ciencia y arte sirva para tener un acercamiento crítico, otra mirada a las problemáticas que están vinculadas a nuestro entorno, ¿no? En mi caso, desde ahí creo que arranca la construcción de las formas de hacer y vincularse a estos temas, ¿no? Y esto también hace que construyamos o experimentemos con otras realidades, ¿no? Podría citar un ejemplo en el caso de un proyecto que hice hace un tiempo para el Museo de Arte Moderno en Cuenca, un proyecto que se llama Recursos, que tiene un título un poco largo, pero lo voy a resumir en Recursos. Esta obra utiliza la biología como una herramienta artística para la creación de unas relaciones productivas, ¿no? Y a partir de ahí, con el trabajo junto a una bióloga, a la bióloga Adriana Ramos, ¿no? Realizamos un análisis básico de bacterias, ¿no? Linguales, de toda la gente o todas las personas profesionales vinculados al proyecto que estaba presentando en ese museo, ¿no? Entonces esa fue otra manera de acercarme a esa realidad, ¿no? A la realidad política y de una manera de vincularme a mi entorno, pero desde un ejercicio, ¿no? Que me permite revisar otra realidad, ¿no? En relación al entorno que me rodeaba en ese momento, ¿no? Era una forma de crear una realidad, una relación dinámica a través de la relación productiva, ¿no? Del mismo proyecto, ¿no? Entonces, un poco, sí creo que se pueden crear otras realidades, pero vuelvo a repetir, para mí es un ejercicio válido poder ser crítico con la realidad que nos rodea, ¿no? Gilberto. Sí, bueno, yo en varios proyectos como plantas nómadas, un poco con parásitos urbanos, empezando a desarrollar robots que pedían ser un poquito más complejos para lograr una autonomía.
empecé a interactuar más con la parte de ciencias y con ingenierías, ¿no? Cada vez se han ido complejizando un poco más los proyectos en los que ya se involucra la biología y otros temas, ¿no? Entonces, pues ha sido muy enriquecedor estos diálogos y estas interacciones y estas sinergias con la parte científica. Y también ha habido mucha retroalimentación, se han creado nuevas líneas de investigación de intereses desde la parte de la ciencia, ¿no? Ahora estamos haciendo un proyecto que se llama Hidrocomunidades con la bióloga Laura Azuar. Y bueno, es un proyecto en el que investigamos sobre cómo las bacterias tienen la capacidad de trabajar en una simbiosis y adaptarse a las condiciones y cómo podemos como sociedad aprender de ellas, ¿no? Entre otros proyectos también. También desde la ciencia ha habido una aproximación al arte, ¿no? Por ejemplo, en varios centros de investigación avanzados están ya haciendo invitaciones bueno, invitando artistas a que trabajen, que se junten, que platiquen con los científicos, porque de ahí surgen muchas cosas interesantes, ¿no? Es algo que ahora ya empezamos a ver más ese tipo de colaboraciones. Gilberto, dentro de tu trabajo exploras la relación arte-tecnología. Cuéntanos, ¿cómo fue esta construcción de demostrar que la tecnología también podía ser arte? Bueno, hay muchísimos artistas que trabajan desde esos cruces. Yo creo que los mismos proyectos me han ido llevando a trabajar de esa manera, ¿no? Empezando con los parásitos urbanos y otros anteriores en los que buscaba otro tipo de diálogos con los espectadores, ¿no? Más una interacción y también crear como todo un imaginario alrededor de las piezas, ¿no? Por ejemplo, en los parásitos me gustaba que estuviera atravesado todo este imaginario de la ciencia ficción y de la convivencia entre robots y humanos. Al mismo tiempo, me interesaba aproximarme a la tecnología desde un punto de vista más crítico, en el que, pues, con este proyecto hablo de la obsolescencia programada y todas estas estrategias del mercado de los aparatos electrónicos para aumentar sus producciones y sus ventas, ¿no? Y las consecuencias a todas esas estrategias tramposas que es todo un montón de basura tecnológica, ¿no? Entonces ahí empieza como todo este imaginario de crear seres que surgen a partir de la basura y que empiezan a invadir las ciudades, ¿no? Entonces, una manera era pues hablar de eso, ya sea en una película de ciencia ficción o así, pero yo quería como para realmente empaparme en el tema, tratar de intentar hacerlo en real, ¿no? O sea, que sí realmente estos bichos, aunque fueran muy simples, pudieran realmente tener esa relación con el entorno urbano y que buscaran encontrar como estrategias para que pudieran sobrevivir en el entorno y pudieran robarse la energía de los postes, de los cables, para su propia supervivencia, ¿no? Sin ningún fin, sin ningún ¿Quieres aplicación mostrar a lo mejor para humanos. imágenes de tu trabajo? Sí, tengo aquí algunos, a ver. Mm.
Voy a compartir. ¿Se escucha el audio Sí. del video? Ok. Ah, no, del video no. A ver ahora. Ahí sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que hacía, irme a los tiraderos industriales, a los lugares donde se acumulaba este tipo de materiales tecnológicos y empezar a construir toda una serie de parásitos que se adaptaban a condiciones específicas en el entorno, ¿no? Se ve negro. ¿Se ve negro? Sí. A ver. O a lo mejor nos puedes ir explicando un poco con esas imágenes. Ahí se ven las imágenes en Sí, chiquito. Ok. sí. Cuando lo agrando se pierde. Ahí se perdió. Ahí sí se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, ahí está uno de los parásitos. Este vive en los cables del tendido eléctrico y tiene unas terminales que hace que se conecte a unas plaquitas que usan un poste. Entonces se roba la energía, ya que carga, vuelve a andar por ahí. Y bueno, tiene sensores para evitar que alguien lo pueda bajar, que huye, ¿no? Cuando detecta un movimiento. Y bueno, hay varias especies, ¿no? Cada una tiene sus sistemas de adaptación. Por ejemplo, este utiliza la mímesis, ¿no? Está como dentro de una caja de fibra óptica, que es un elemento urbano que siempre ves entre los cables, entonces cuando ya no siente presencia empieza a avanzar, ¿no? A moverse. Y bueno, genera sonidos que atrapa de los mismos sonidos del paisaje urbano, los graba y los reproduce. Y bueno, esos son los parásitos. En otro ejemplo. Ah, aquí está una maraña. ¿Podemos pasar a la otra imagen? Sí. Está como congelado. Okay. Bueno, tenía estos ejemplos nada más de los parásitos. Ya. Uh-huh. Y pues eso, ¿no? Me interesa mucho en este proyecto que el transeúnte se encuentre con una intervención así y me gusta como todo el imaginario que se detona a partir de esa experiencia que tienen con esta intervención, ¿no? O sea, me estaría interesante escuchar qué cuentan en su casa cuando llegan y dicen, no sé, porque sí se quedaban como, o sea, sí hay varios videos también en la red que he subido de las reacciones de las personas cuando Público. se encuentran con estos seres, ¿no? Juan Carlos, hablando de arte y tecnología, ¿cuál crees que son los obstáculos para que estas interdisciplinaridades no se las considere como un trabajo de laboratorio de tecnología? A ver, bueno, en este aspecto creo que no es nuevo decir que la separación disciplinaria del conocimiento entre filosofía, ciencia, trajeron al mismo modo, encapsuló a la práctica artística en una dinámica creativa por y para la imagen, ¿no? A esto súmale ya en el siglo XX la idea del genio creador. Ahí tuvimos un cóctel que nada, en este caso deja a un lado en cierta medida aquella rigurosidad de la experiencia y el método, ¿no? Y considero que esta tradición
como del taller, como Claustro Cerrado, de autores incuestionables, ha sido uno de los primeros obstáculos, ¿no?, que se tiene. Si bien pertenecen a un tiempo determinado, a una historia, ¿no?, en la actualidad creo que es necesario, muy necesario configurar espacios abiertos que permitan esta relación de disciplinas, ¿no? Y esto no solo lo digo por el arte, también lo digo por la práctica científica. Creo que la práctica científica también tiene las mismas problemáticas, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Eso en cuanto a los espacios. Otro obstáculo creo que es el método, ¿no? O las metodologías también. La experimentación artística no centra sus procesos en resolver un fenómeno universal, como en el caso de la ciencia, sino que propone nuevas miradas, formas creativas, prácticas, de observar y reflexionar sobre la realidad. Pero considero que es necesario que en la práctica artística también se pueda manejar un método y protocolos comprobables, ¿no?, que permitan a los profesionales poder permear ese conocimiento, ¿no?, que permitan a otros profesionales permear ese conocimiento y que no sea un ejercicio encriptado, ¿no? Voy a poner un ejemplo y que creo que podría funcionar para un poco mostrar lo que digo, ¿no? Y voy a leer un párrafo de un texto que realicé en el año 2017 para Estudio Nuboso, que es un espacio de arte y ciencia en Centroamérica, ¿no? Entonces, en ese momento yo estaba trabajando con una científica que se llama Gina de la Toña, que es especialista en ranas, ¿no? Y escribíamos algo como esto, ¿no? Establecer una conexión entre arte y ciencia puede entenderse como un ejercicio de disociación o un planteamiento hacia la dicotomía, pero en realidad es una relación que compromete un cambio en la forma práctica de generar el conocimiento, ¿no? Podríamos admitir que una de las dinámicas en común entre estas disciplinas es el intento de comprender la realidad a través de la generación de conocimiento, basado en la búsqueda y la experimentación. Aunque esta marca muchas formas metodológicas y creativas de asimilar y reproducir ese conocimiento, es la práctica de la observación, ¿no?, el medio principal en ese intento de comprensión y gestación de estas realidades. Los científicos y los artistas observan en común e imaginan posibilidades futuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos en ese año. Voy a compartir pantalla. Perdón. Aquí, compartir pantalla. Que es igual, este es un proyecto, el proyecto mostrar es un proyecto muy atípico, no es un proyecto que se lanza como una experiencia de galería, porque fue un proyecto pensado para un parque, ¿no?, en Panamá, ¿no? Entonces, a donde el laboratorio se encontraba, el laboratorio de esta artista, de esta científica, perdón, se encontraba en ese parque en Panamá, ¿no? Entonces, ahí desarrollamos la experiencia, ¿ya? Y una experiencia que estaba más ligada a la divulgación que a una experiencia, como lo digo, de un producto artístico, ¿no? Entonces, pero sirvió muchísimo para poder entender sobre esta relación con lo científico, ¿no? Entonces, desde ahí quedamos en que, o llegamos a unos acuerdos en los cuales la parte de relacionarnos con aquella científica era la observación, ¿no? Y
hicimos jornadas de observación en relación tanto a los métodos científicos como a los métodos artísticos, ¿no? Un poco para resumir esta parte de ahí, ¿no? No sé si contesto la pregunta en relación a los obstáculos, pero los obstáculos tienen que ver un poco con los procesos disciplinarios, con las disciplinas, perdón, y en este caso con una estructura que no solo tiene que ver con el artista en sí, sino con una dinámica de laboratorio que es nada, que tanto en la ciencia tienen una rigurosidad y en el arte tienen otra forma práctica de trabajo, ¿no? Un poco por ahí. Gilberto, trabajar con organismos vivos implica que la obra tiene también un tiempo limitado de vida, a diferencia de otras prácticas. ¿Cómo es la experiencia de crear una obra de arte que sabes que tendrá un tiempo limitado de vida? Uh-huh. Mira, les voy a mostrar un poquito plantas nómadas. Ajá. Justamente tiene más esa parte vulnerable, ¿no? A ver si ahora lo podemos ver. Plantas nómadas. Aquí. Bueno, Plantas Nómadas es una obra que es como un híbrido entre una máquina, plantas y bacterias, ¿no? Entonces es todo un ecosistema que interactúa, bueno, autónomo en esta entidad, que interactúa con un entorno dañado por la contaminación de los ríos. Ha estado viviendo en dos sitios, uno en el río Santiago y otro en el río Lerma. Estas imágenes son del río Lerma. Y bueno, lo que hicimos ahí fue soltarla un mes a que interactuara con el lugar. Tiene un montón de sistemas autónomos, de sensores que ayuda a que esta cosa pueda trasladarse y encontrar el alimento. Se alimenta de aguas residuales y esas aguas las lleva hasta unas celdas microbianas donde produce energía eléctrica a partir de las bacterias cuando se están alimentando de los nutrientes y de los residuos orgánicos que hay en la propia agua. El resultado de eso es agua limpia. El agua limpia se la da a plantas que viven sobre el robot, y estas plantas en sus raíces también existe una comunidad de bacterias que en relación también con la fotosíntesis de las plantas producen energía. Entonces toda la parte orgánica viva está generando energía para que el robot pueda moverse y buscar el alimento, ¿no? Entonces entran en esta simbiosis. Sin embargo, si el río por alguna razón se llega a limpiar, ya sea porque se desaparecen los humanos o hacemos conciencia y cambiamos nuestros hábitos, esta planta nómada muere porque su estrategia tiene que ver con un entorno cambiado como el que está ahora, ¿no? Entonces, aparte, pues, tiene esa parte como en el imaginario, ¿no? En la posibilidad de dejarla viviendo ahí todo el tiempo. También tiene sistemas para evitar que se desgaste sus partes mecánicas, por lo mismo que no se puede autorregenerar. Se mueve lo mínimo posible solo para lo indispensable. Buscar alimento y busca un espacio adecuado para reposar y puede durar hasta 20 días sin moverse.
solamente cosechando la energía que las bacterias van generando. Entonces, después de ese tiempo despierta, se mueve lo mínimo posible para volver a llegar al agua, tomar otra vez el agua y vuelve a hacer ese ciclo, ¿no? Entonces busca ese tipo de estrategias para su longevidad. Y bueno, en el ámbito ya, por ejemplo, en un museo y así, lo que hemos hecho es mostrarla muerta, ¿no? Desactivada. Alguna vez sí hicimos el ejercicio de ponerla viva dentro del Museo Carrillo Gil. Y bueno, la parte del mantenimiento de eso pues es complejo, ¿no? Porque tienes que tener las condiciones que podría haber en un río, ¿no? Que es que constantemente esté recibiendo aguas residuales para que la planta pueda alimentarse de esas aguas residuales, ¿no? Y bueno, otro proyecto similar, bueno, aquí se ve como la interacción que tiene luego con la comunidad local y todo lo que se detona alrededor a nivel como de reflexión. Y otro ejemplo complejo en ese sentido es plantas autofotosintéticas, que es un proyecto también que utiliza aguas residuales y básicamente pues es un ecosistema, ¿no? Un ecosistema en equilibrio que vive en una esfera. Por aquí debe estar, perdón, tengo varias imágenes que explica la pieza, que es algo compleja, pero aquí se ve este ecosistema, ¿no? Entonces este ecosistema está en un ambiente sano, en un ambiente más bien en equilibrio, y las torres que se ven alrededor son celdas microbianas donde hay procesos biológicos con microorganismos que producen energía eléctrica que ayudan a que las plantas que viven en ese núcleo, en esa esfera, puedan hacer fotosíntesis sin necesidad de estar expuestos al sol. Por eso que se llama así. Muy interesante. Gracias. Para continuar, Juan Carlos, al dialogar entre ciencia, ecología y arte, ¿cuál es el aporte de la ciencia al campo de las prácticas artísticas y cómo la ecología se introduce en una temática al trabajar desde el arte? Bueno, un poco para retomar el proyecto de Gilberto, quiero decir que a través de Plantas Nómadas fue el proyecto con el cual nos conocimos con Gilberto, ya en el año que 2012, creo, 2012 por ahí, justo en el Centro de Arte Contemporáneo. Bueno, atendiendo a la pregunta, no sé, yo voy a mostrar un proyecto, ¿no? En este caso es un proyecto que se llama Tiempo Natural, ¿no? El cual parte de esta misma idea, ¿no? De la observación sobre el espacio en el cual estamos, ¿no? La observación y la práctica científica. Un poco lo están viendo ahí, ¿no? Bueno, este proyecto también tiene que ver con esos ecosistemas afectados, ¿no? Con las condiciones de los ríos, con las condiciones de un paisaje que en ese momento habitaba, ¿no? En este caso, para el año
2017, ¿no? Estuve desarrollando este proyecto mientras vivía y transitaba en Tungurahua, que es una provincia andina en el centro del Ecuador, ¿no? Sierra Centro. Y ahí hay un caso muy especial, es que hay este río que baja desde el Chimborazo, ¿no? Y pasa por diferentes poblados, pasa por la ciudad de Ambato y luego termina en cauce con otro río que se llama Cutuchi, ¿no? Cuando empecé a transitar en este espacio, pues uno podía observar esa degradación que va teniendo el río, ¿no? ¿no? Pero cuando uno empieza a indagar sobre los datos de ese río, uno se da cuenta que estos datos o estaban velados o tenían controles mínimos, ¿no? Entonces, mi pregunta era sobre cómo ver el paisaje en ese momento, ¿no? Cómo hacer ese análisis del paisaje. Y esto ligado a la idea de ecología, de entorno, de ambiente, ¿no? Entonces, lo que hicimos con una bióloga en ese momento fue hacer nuestro propio levantamiento de datos sobre el río, ¿no? Y crear estas acuarelas expandidas, ¿no? A partir de las muestras que encontrábamos o que levantábamos en el río, ¿no? Quiero iniciar con este proyecto porque también les quiero leer un pedacito de esta reflexión sobre arte o las prácticas artísticas, cómo están ligadas al medio ambiente, ¿no? Esto yo lo escribí para un libro que desarrollamos junto a Gabriela Vázquez, ¿no? Bueno, curadora y actual directora del MAN de Cuenca, ¿no? Entonces, en este libro escribía: el desasosiego por el deterioro de la naturaleza ha formado parte del discurso de los artistas y curadores y críticos desde finales de los 60, ¿no? Muchos de estos cambios son aceptados, ¿no?, en la actualidad como de forma paradójica. Por un lado, la preocupación socioambiental es un lugar común en este territorio donde se manifiesta un apego a los discursos ecologistas y ambientales que involucran estrategias reflexivas y estéticas sobre el cuidado de la biodiversidad y la sostenibilidad del entorno productivo y natural de las comunidades locales. Desde las prácticas creativas, la pedagogía del arte y hasta el arte contemporáneo, pero por otro lado también prevalecen las posturas hacia la explotación de la idea de lo verde, ¿no?, como un proceso mediático vinculado al productivismo y al consumo a través de las industrias creativas y el arte, mediante posturas ecológicas ambientales vaciadas que evidencian una discordancia con su entorno social, natural y productivo local. El hacernos cargo de nuestra catástrofe ambiental y las amenazas de nuestro ambiente como problemas generados solo por ser humanos también es una forma engañosa de antropocentrismo, basados en asumir la culpa. Eso lo dice Zizek, ¿no? Zizek. Somos culpables, ya que si somos culpables, entonces todo depende de nosotros. Movemos los hilos de la catástrofe. Así también podemos salvarnos simplemente cambiando nuestras vidas. Esta realidad es análoga a lo que se presenta en debates regionales donde se habla de crisis ecológica global generada por la explotación indiscriminada de los recursos naturales, donde la paradoja de la abundancia o de la maldición de los recursos naturales se vuelve latente y tecnificada, a pesar de que muchos países y estados están luchando desde sus constituciones o acciones sociales por ofrecer una alternativa al desarrollo capitalista, ¿no? También
están los ejercicios artísticos, que desde el diseño o el emprendimiento, una forma de sostener el capitalismo con una práctica más cool, pregonan un cambio hacia la vida o hacia lo verde, ¿no? Desde los productos naturales y orgánicos o la obra que trabaja con materiales reciclados y que muestra la botella, ¿no? En algunos casos. Todas estrategias convencionales que ilustran y vacían de contenido a la problemática principal, el sacrificio de los ecosistemas naturales en función del espejismo del progreso y el desarrollo, ¿no? Y aquí hago unas preguntas, ¿no? ¿Cómo se piensa desde el arte nuestra relación con los ecosistemas naturales? ¿Somos replicadores de posturas ecologistas vacías o estamos desde la experiencia local incorporando un nuevo conocimiento y prácticas que aporten a la disputa sobre la sostenibilidad del medio ambiente? Generamos conocimiento que permita una reflexión crítica y aprendizaje que buscan cambiar la realidad sobre las problemáticas medioambientales o ilustramos simplemente la catástrofe. Hoy, más que nunca, no hay que separar la naturaleza de la cultura y hay que aprender a pensar transversalmente, ¿no? No basta con el conocimiento científico y técnico, sino encuentra herramientas sociales que permitan desde la subjetividad hacerlos operativos, ejecutar y mostrar esos otros saberes, ¿no? Las prácticas artísticas pueden originar espacios donde lo cognitivo se vuelva visible y más ciudadano, donde las reflexiones críticas se puedan elevar a un locus común basado en la transmisión de experiencia, ¿no? Esto fue parte de lo que escribí, pero también hago la reflexión en relación al proyecto que les presenté, luego de hacer ese levantamiento, ¿no? Con la científica Adriana Ramos, lo que hicimos fue transformar estos datos, poder dar acceso a estos datos, ¿no? Para que podamos ver la realidad en relación a un afluente a la cual no solo transitaba yo, sino que igual pasa por toda una ciudad y en la cual estos datos estaban velados. Entonces, en ese sentido, para mí, no es solo importante la reflexión sobre la ecología, como lo digo, sino también en cómo hacemos que estos conocimientos tengan un método y que ese método pueda ser divulgado, ¿no? Un poco por ahí. Tanto desde la práctica artística como de la ciencia. Hay personas conectadas y preguntas. Una de ellas es para Gilberto. ¿Cómo ha sido el trabajo colaborativo con profesionales científicos? Si nos puedes contar un poco desde tu experiencia. Sí, claro. Pues ha sido, bueno, yo estoy muy contento de tener ese tipo de colaboraciones y de aproximaciones. He también aprendido a ordenar mejor los procesos en el sentido de que mucho del protocolo de investigación que se utiliza, pues ya lo aplico bastante en procesos de producción y así. Ha habido un feedback interesante en el que ha sido muy valiosa la aportación que hacen los científicos a los proyectos que desarrollamos, pero viceversa también empieza a haber una retroalimentación, ¿no? Por aquí tengo un proyecto en el que es un proyecto que se llama Biosonot, que se ha estado desarrollando desde que inicié con los temas de las aguas residuales y las celdas y los ríos, en el que estoy haciendo un levantamiento de datos y de sonidos en todos los ríos en México, en los ríos más contaminados del país, que estamos hablando del 60%, ¿no? Entonces, lo que hago es, cada que tengo oportunidad de estar en una zona donde hay uno de estos ríos que me interesan, hago una intervención en la que recojo aguas residuales y a través de un instrumento sonoro empiezo a reinterpretar
todos los datos que me arrojan sensores multiparamétricos que miden la calidad del agua. Entonces todo eso se convierte en sonido. Les voy a compartir unas imágenes de eso. Está para compartir. Sí. Aquí está. Sí se ve, ¿no? Sí. Bueno, aquí se ve como un poco el desarrollo de ese proyecto en el que inicia como una mesa de laboratorio donde lo que hacemos es ver todas las maneras posibles de sonorizar, de traducir datos a los sonidos, ¿no? Desde datos ópticos, desde las imágenes del microscopio interpretadas por sensores de luz, la producción eléctrica de las celdas microbianas, posteriormente con sensores multiparamétricos. Y bueno, ha habido una colaboración interesante con biólogos, también con ingenieros de sonido y artistas como Daniel Yermali, que ha estado como trabajando desde el inicio con este proyecto, ¿no? Entonces él me ha ayudado a desarrollar circuitos que interpretan esos datos y esas señales eléctricas. Y este es un prototipo que se estuvo presentando en varios lugares. Y después hicimos esta versión donde ya hay un instrumento más compacto con más sensores que ayudan a que los sonidos de las muestras que tomamos sean muy específicos, ¿no? Les dan como una sonoridad que tiene que ver directamente con el tipo de contaminantes que hay en esa zona, ¿no? Y así hemos estado haciendo presentaciones, dándole voz a esos ríos para que el público pueda como escuchar el estado actual de sus ríos. Y bueno, aquí tengo unos ejemplos de cómo suena, por ejemplo, un cenote. Uh-huh. Si se fijan en estos sonidos hay ciertos armónicos, ¿no? Luego hay unas texturitas por ahí que se disparan. Esas texturitas tienen que ver con ciertos químicos que están contaminando los cenotes en Yucatán. Son químicos que provienen de la agroindustria. Entonces, como los mantos están tan a flor de piel en esas zonas, pues fácilmente se contaminan por estas prácticas, ¿no? También porque muchos de los hoteles tiran clandestinamente sus aguas residuales en estos mantos. O sea, es una locura. ¿Podemos poner última vez el sonido? Sí, claro. Una vez más. Y a diferencia de otros ríos como Río Canadá en León, Guanajuato, es una zona muy, muy industrial en la que hay, además de residuos orgánicos, muchos residuos de químicos por toda la industria del calzado. Entonces, este río suena así. Y, por ejemplo, el río Magdalena en la Ciudad de México, un río que nace limpio y que en cuanto toca la mancha urbana empieza a verse cómo va ensuciándose hasta llegar a ese punto. Este es su sonido.
¿Podemos alzarle? ¿Perdón? No se escucha bien. Está todo el volumen, pero no sé Ya. cómo transmitirlo. Hay otro río, el río Laja en San Miguel de Allende. Pues hice una prueba hace poco y... Para cada interpretación de ríos invito a un artista sonoro. Entonces, lo que hace el instrumento es generar 8 canales de sonido que tiene que ver con los distintos fuentes de donde obtiene los datos y los traduce, las celdas microbianas, los sensores multiparamétricos. Y entonces ya con todas esas pistas de sonidos, a los artistas que invito, ellos hacen una composición. Uh-huh. Súper interesante. Y bueno, el resultado de eso, después de varios años, ya que tengamos como una cantidad importante de hacer una pequeña selección para ponerla en un vinil, acompañada pues, de toda la información que tiene que ver con todos los datos técnicos también que arroja el instrumento. La parte sonora, que es la que me interesa mucho porque es una manera que yo creo que ayuda mucho a reflexionar, porque estás escuchando, estás dándole voz al río, ¿no? Entonces es una manera muy directa de entender qué le está pasando, ¿no? Y cuando empiezas a escuchar varias pistas, empiezas a reconocer ciertos patrones. Entonces ya con el tiempo, solo de estar escuchando todas estas distintas muestras, oyes ciertos ruidos y ya sabes que el pH o sea, que el agua tiene una acidez o que hay demasiados desechos orgánicos o ciertas cosas que ya empiezas como a reconocer, ¿no? Es como cuando alguien empieza a interpretar una gráfica, por ejemplo, un ultrasonido, ¿no? Vamos a pasar a otra pregunta para Juan Carlos. Dice, Juan Carlos, ¿mira la interacción de sus obras con quienes la miran o consumen? ¿Qué posibles resultados podrían tener en la sociedad? ¿Me repites, por favor, la pregunta? Dice, Juan Carlos, ¿mira la interacción de sus obras con quienes la miran o consumen? ¿Qué posibles resultados podrían tener en la sociedad? Ok. Yo creo que el ejercicio de práctica artística que hago tiene que ver con la experiencia, ¿no? Hace un tiempo, si bien está bastante interesante que te llamen un artista de arte, tecnología y ciencia, hace un tiempo creo que un poco esquivo ese término, ¿no? Para decir que soy paisajista, ¿no? Y que me interesa realmente estar en el paisaje, habitar, tener la experiencia, ¿no? Para poder transmitir esa experiencia. Lo único que mis ejercicios de paisaje están más vinculados a no solo a la experiencia visual, sino también a entender qué pasa a nivel de datos, a nivel biológico en esos espacios en los que habito, ¿no? Entonces, mi obra, si bien avanza hacia una diversidad de usuarios, creo que no pienso en el usuario para construir esa experiencia, sino más bien en lo que estoy viviendo o habitando o contemplando en ese momento, ¿no? Un poco por ahí, no sé si respondo a la pregunta de Sí. él o la compañera o él. Es Gabriela, quien Okay. manda saludos. Guadalupe Álvarez dice, en relación a las presentaciones de este tipo de proyectos y en este caso concreto, ¿se presenta como una pieza sonora? ¿La acompañan otros elementos que complejizan la lectura y apreciación del proyecto?
¿Cómo se pone en escena esta información para que se dimensione simbólica y estéticamente? A lo mejor, Gilberto, si nos puedes ayudar. En esa, ¿se refiere al proyecto que mostré ahora? ¿Puede ser? Sí, en el proyecto que ahora mostraste. Sí, bueno, lo que hago tiene varias capas, ¿no? De aproximación al proyecto. Una, la que más la más inmediata y que me interesa mucho es a través del sonido, ¿no? Lo que hago son presentaciones en vivo. Utilizo el agua residual, el agua del cuerpo, de agua de su, que tiene que ver con su contexto, ¿no? De su localidad. Entonces, con esas aguas empiezo a generar el sonido. Al mismo tiempo voy proyectando un video en el que se muestran imágenes de ese río, ¿no? Con ciertas cosas que me voy encontrando. O sea, lo que hago es 2 días antes irme a grabar, hacer como un video que dura más o menos 10 minutos, en el que se ven pues distintas imágenes del río, si es que está contaminado, pues también grabo esas partes, la fauna, la flora, todo lo que tiene que ver con el contexto del río que se está escuchando, ¿no? Y al mismo tiempo que se está escuchando eso, estoy haciendo esa improvisación sonora con todos esos datos que se están generando y se están interpretando. ¿Y esta información, cómo se la dimensiona simbólica y estéticamente? Lo que hablábamos un poco antes de empezar el programa. Pues digo, a nivel de imagen, pues a través de la fotografía, ¿no? De la fotografía, el video, no sé, el sonido también tiene es como una manera de llevarte en una reflexión. De hecho, mucha gente al escuchar, bueno, al estar en esas presentaciones que tienen un vínculo cercano con el río, pues les ha afectado emocionalmente, ¿no? Ha habido gente que ha llorado, así que ha manifestado así como una afectación directa, ¿no? Quería, con esta pregunta vamos a finalizar. Nos han dejado sus reflexiones importantes. Si en algún momento pueden entrar a la página del Centro de Arte Contemporáneo y contestar las inquietudes y reflexiones que nos han dejado. Quería agradecerles por estos minutos que nos han dado. A lo mejor tienen algún otro comentario que realizar. Juan Carlos. Pues sí, primero agradecer el espacio. Como ya lo dije al inicio, creo que es importante mantener espacios como estos. Bueno, yo para finalizar creo que si bien tenemos un ejercicio o tenemos una dinámica de arte y ciencia vinculado a la biología, vinculado a diferentes prácticas, los datos, bueno, Gilberto ya nos ha mostrado alguna de sus proyectos, yo he mostrado un par de proyectos. Creo que es importante entender que el fin no es la práctica de arte y ciencia, ¿no? Sino que esta práctica realmente sirve para experimentar y hacer visible muchas temáticas, ¿no? En este caso compartimos temáticas en común con Gilberto en relación al medio ambiente, en relación a las formas en cómo se construye la práctica artística vinculado a la ciencia, ¿no? Eso, ¿no? Un poco para matizar estas ideas sobre arte, ciencia, biología, medio ambiente que estamos tratando, un poco manifestar eso, ¿no? Y todos los procesos en los cuales
vinculamos otras disciplinas, a otros profesionales. Creo que se vuelve muy grato, ¿no? Es también necesario que los espacios educativos, los museos, la academia, un poco se pueda ir, si no anexando, pero sí contemplando las posibilidades de generación de dinámicas como esta, ¿no? Donde se pueda tener un ejercicio de laboratorios o espacios, ¿no? Certificados con profesionales que puedan implementar y desarrollar este tipo de prácticas, ¿no? Eso también es un proceso que cambiaría o renovaría las formas no solo de producir, sino de hacer reflexión desde las prácticas artísticas, ¿no? Eso. Gracias, Juan Carlos. Quiero comentarles que el Centro de Arte Contemporáneo ha reabierto sus puertas el viernes y sábado de 11 a 4 de la tarde para quienes quieran visitarnos. La entrada es libre y los estamos esperando. Desde la Fundación Museos de la Ciudad, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, el Premio Nacional Mariano Aguilera, agradecemos a todos por conectarse y por participar en este encuentro virtual. Gracias a nuestros invitados, a Juan Carlos y a Gilberto, por su tiempo y por sus valiosos criterios vertidos esta tarde, por regalarnos su conocimiento. Gracias, Gilberto. Gracias a ti, ustedes. Gracias a ustedes, Gilberto. Qué bueno compartir otro espacio contigo. Igualmente.